Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Yo me propuse seguir transmitiendo estas 2 semanas porque ustedes, la audiencia, me hicieron saber que muchos por la pandemia se han abstenido de ir a las posadas tradicionales, principalmente en California, por la gente que trabaja en oficinas o en fábricas, en centros de trabajo. Me dijeron, ¿sabes una cosa? Para mantener el empleo nos han pedido pues no socializar tanto y para poder seguir trabajando. Algunos me mandaron unos mensajes, gracias, felicitan mucho por la situación que dijo el señor Julián Levarón, la triste realidad de la violencia en México. Le agradecemos al señor Levarón que ha tratado de poner en claro que no hay un balance positivo en materia de justicia en México. Ahora, hoy quiero tratarles muy rápidamente algo bien interesante. Habíamos comentado en el programa de que Tatiana Cloutier había anunciado, la secretaria de Economía, había tratado de anunciar una serie de sanciones a los negocios por el TEMEC si Estados Unidos empieza a hacer más carros eléctricos en las ensambladoras que hay tanto de General Motors como de Ford, Kia, Mazda, Toyota, han hecho de Silao y parte de León el Detroit de México. Esa declaración fue tan absurda, pues que muy tristemente, hoy hace unas horas, el gobernador Brian Kemp de Georgia, pues hizo un anuncio un tanto trascendente porque él se está enfocando mucho en el enfoque de atraer más empresas. Se están haciendo muchos parques industriales en Georgia. Ya Bimbo anunció una planta en Valdosta y así varias empresas y empresarios mexicanos. Roberto Bazán, un empresario mexicano, ya abrió una planta de hacer piezas para la industria del pollera y la tiene operando desde hace muchos años con gran éxito. Pero veamos qué importante es para el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el traer empresas a su estado. Ojalá y así lo fuera para el presidente López Obrador. Vea nada más. Hace el anuncio de que la empresa Rivian viene al estado de Georgia con un capital de $5 billones, $5,000 millones. ¿Qué significa esto? Pues que esta empresa de vehículos eléctricos se mueve del estado de California al estado de Georgia en cuanto a la parte de ensamblado de los vehículos, y se van a hacer 400,000 vehículos en el primer plan, no sé el término del tiempo, y se van a contratar más de, permítame, aquí tengo el dato,
porque me puse mucho a pensar que, pues que esta historia viene a ser algo realmente catastrófico para México porque Rivian tenía planes de abrir en México. Rivian, porque se los acabo de decir, estaba en California y uno de sus planes principales era abrir plantas en México. Entonces, en el sector manufacturero de las maquilas, ¿qué pasó? Con los problemas que hay actualmente en México, pues Rivian agarra su dinero, sus 5 billion dólares o 5,000 millones de dólares, y hace lo que va a ser la siguiente generación de carros y camionetas eléctricas. Ya trajeron unas muestras, ya Rivian anunció con el gobierno de Georgia que van a ser la planta industrial más grande de lo que significa pues este corporativo grandísimo, Morgan Walton, que va a venir a transformar la industria automotriz de Estados Unidos. Tienen planeado ya contratar más de 7,500 empleados especializados en alta tecnología eléctrica y empezarán la producción en el 2024, que es un año muy importante, el año político tanto para Estados Unidos como para México. Vean qué interesante. Ahora, todo lo que esto conlleva es que este plan de hacer 400,000 vehículos al año viene a ser una parte muy sustantiva, o sea, va a agregar mucho a los assets de los Estados Unidos. El beneficio de lo que es el reducir el margen de pérdidas que hubo durante la pandemia. 2021, Estados Unidos se dedicó a recuperarse, repartir más vacunas, promover negocios, se hicieron planes de impuestos bastante atractivos, los cuales han llegado a ser los planes de impuestos pues más significativos junto con los de Alemania y partes de la Unión Europea, que han permitido realmente al gobierno norteamericano apoyar a la libre empresa, cosa que no sucedió en México, tristemente. Ahí se hicieron programas populistas, pero esto no significa que haya, pues, una recuperación. Y lo resalto porque Marsh McLennan, la aseguradora más importante en Estados Unidos, hace muchos estudios de riesgo, a los cuales pues, obviamente los ofrecen a sus clientes, que son gente que asegura empresas y muchos negocios. Y en este estudio en el que pues intervienen Pires Charter y Joan Cortiñas de Brasil, esta es una empresa mundial que trabaja y opera con los principales bancos del mundo, y abren en su página de internet con esta foto: en las calles de Sao Paulo, dictadura nunca más. O sea, los brasileiros están considerando el gobierno de João Bolsonaro una dictadura. Y acuérdense que allá se firmó el Acuerdo de Sao Paulo, lo cual los brasileiros lo ven como los mexicanos vemos la Cuarta Transformación. Una dictadura, básicamente. Y dicen estos estudios que el cierre de 2021 no puede ser suficiente para los latinoamericanos como la región que ha sido más golpeada por el COVID-19 y la legalidad de lo que ha dejado, o legacy es algo así como una herencia,
de una depresión económica y política generada por una polarización política, por división política. En la región muchas economías han empezado a recuperarse de la devastación de 2020, pero algunos esfuerzos se han frenado y no han podido resolver nada o lo suficiente, y han resultado en incrementar la pobreza de esos países, hablando más que nada de los gobiernos de El Salvador, México, Venezuela, obviamente, y el estudio pues habla también de la reciente elección de Chile, donde un joven de 36 años, que fue un activista político y después se hizo académico, pues ahora participa en lo que es la preparación de la nueva Constitución, y pues un 56% del voto lo favoreció. Ya es presidente electo. Entonces, pues a los chilenos los tiene con cierto optimismo. Mañana vamos a tener al productor Arturo Paso y Gabriel Boric Font, que es ese joven del que les digo, de 36 años, pues mantiene el optimismo en Chile. Los chilenos ya sufrieron mucho con la dictadura de Augusto Pinochet y también pues el gobierno de Salvador Allende, que trataba de socializar al país. Pero al final del programa les voy a poner un análisis de Andrés Oppenheimer muy acertado en relación a que dice que los gobiernos de Latinoamérica tratan de resucitar la historia. La historia es el pasado, mientras que en Singapur, en sus monedas, en sus billetes, en lugar de tener fotos de los héroes que pues lucharon hace más de 200, 300 años, tienen fotos de las universidades y los académicos impartiendo o imágenes grabados con una sola palabra: educación, dando a entender que la educación del país es la que va a mantener el ritmo y el progreso. South Korea o Corea del Sur, cuando tuvieron la guerra, ellos nunca quisieron pedir a Estados Unidos dinero. Ellos le dijeron a Estados Unidos: déjanos mandar 10,000 estudiantes cada año a tus universidades y que regresen a ejercer las carreras. Y ahora Corea del Sur es uno de los mayores exportadores en el mundo. Ellos supieron aprovechar. Y ustedes van a Japón y ven todo ese progreso en las calles, las luces. Y cuando venía yo en el avión, me dice una surcoreana, me dice: ¿le gustó Japón? Le dije: sí, muy fascinante. Me dice: es una vuelta a Corea del Sur. Poco después lo hice. Impresionado. Tecnología, campos industriales súper desarrollados, con sistemas de reciclaje de agua, con sistemas de alimentación de energías naturales, energía geólica, energía solar. No, otra cosa. Pero bueno, regresando al estudio, pues aquí nos habla de lo que el chavismo ha contaminado en Colombia, en Brasil, en Uruguay, y pues nos vamos a enfocar más que nada en México. También menciona que ese autoritarismo ha afectado a Nayib Bukele en El Salvador. Y obviamente aquí lo tienen. Dice que Luis Arce de Bolivia también ha sido muy influido y está cometiendo los mismos errores que Andrés Manuel López Obrador en México. Y la región se ve que fallidamente está regresando
a los días de los caudillos latinoamericanos. Básicamente es lo que los estudiosos de la economía dicen. Estos políticos que no entienden de negocios se tratan de hacer unos caudillos del pueblo y no están resolviendo ni los problemas económicos ni están saliendo de las presiones políticas. Y bueno, es un intervencionismo en Latinoamérica de parte, pues, de, ustedes ya lo saben, Cuba, Venezuela, y en México el gobierno está moviendo el tratar de proteger, según ellos, y manipular las reservas de litio, que son muy importantes ahora que se vienen de moda los vehículos eléctricos. Entonces, lo que quiere el gobierno es cerrar a toda la inversión extranjera las reservas de litio. No quieren que intervenga el gobierno de López Obrador, nadie de las empresas, de los corporativos, en invertir en cómo explotar las reservas de litio, que son demasiadas. Ahora, López Obrador insiste que su famosa revocación de mandato esencialmente ayudaría más a la democracia, lo cual no es cierto, porque fue una falsa alarma, una falsa llamada a permitirle a él a reclamar su populismo de líder. Y ahora que vio que no le funcionaba porque frena, Gilberto Lozano el viernes lo mencionó en Viernes de Frena, que la revista Proceso, la más acreditada en opinión política, junto con Siempre, han mencionado que básicamente la revocación de mandato fue una maniobra de López para lastimar políticamente a la oposición y así él reposicionarse como presidente. Ahora, Miguel Vivanco, José Manuel Vivanco de Human Rights Watch, jaló las alarmas y dijo que en México las instituciones democráticas están en grave peligro. ¿Y qué pasó? Pues tiene razón. López Obrador le bajó el presupuesto al INE, al Instituto Nacional Electoral, y está haciendo todo lo posible por boicotear la revocación de mandato. Lo mismo está pasando en Perú, donde con la influencia china, pues están afectando mucho. Ahora, les comento, yo cuando fui a Perú vi que había mucha influencia japonesa. De hecho, pues Fujimori reconoce sus raíces japonesas. Pero últimamente el comunismo chino ha arribado por la puerta de atrás, no solamente a Perú, también a Brasil, a Bolivia, a México, a una infinidad de naciones. ¿Y qué pasa? China va por el lado de la ambición, del poder, y de que ellos saben que dando apoyo a estos caudillos, a estos dictadores, van a poder explotar más materias primas. ¿Qué quiere China de Latinoamérica? Pues el litio de México, la riqueza de minerales en Bolivia, en Brasil hay una riqueza de recursos naturales enorme, en maderas preciosas, en muchas cosas. ¿Y qué pasa? Lo quieren los chinos todo para ellos. Y les recomiendo el estudio porque es muy vasto, muy grande, y básicamente nos viene a dar una perspectiva muy clara de lo que tristemente está pasando en todo Latinoamérica, en la región que básicamente es en este momento la más importante en el mundo, porque el poderío de Asia, el poderío de Europa, de la Unión Europea, depende de los recursos naturales
que consigan en otras naciones. Y las naciones que más recursos naturales tienen en este momento son las de Latinoamérica, orgullosamente. Entonces, ¿qué pasó? En el foro de Sao Paulo se descubrió eso y empezaron a desarrollar todos estos países, pues obviamente una serie de estrategias mal organizadas en el aspecto político para, según ellos, tratar de explotar a favor de sus países los recursos naturales. Pero ¿qué pasa? México, ni Bolivia, ni Uruguay, no tenemos lo que es la capacidad de poder hacer, pues tecnológicamente avanzado, esta serie de recursos de explotación de ellos, no los podemos hacer. Entonces, básicamente lo que sucede es que al no poder explotar los recursos, precisamente por el pobre desarrollo de la política, no tenemos una democracia real en este momento en América Latina, honestamente. Entonces, básicamente lo que sucede... Fíjense las cifras del Fondo Monetario Internacional. La economía global va a crecer un promedio del 3.2% este año, la de todo el mundo en conjunto. Si miramos por regiones, la economía de Asia va a crecer un 6.2%, la del África subsahariana va a crecer un 3.4%, la de la región del Medio Oriente, el norte de África, Afganistán y Pakistán va a crecer un 3.4%, y la de América Latina solo un 0.6%. ¿Por qué crecemos tan poco? Hay muchas razones, pero quiero resaltar dos de las que he hablado mucho en mis libros. La primera es que en América Latina no hemos terminado de darnos cuenta que estamos en la era de la economía del conocimiento, donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual, o el petróleo, o las materias primas, valen cada vez menos. Y mientras los asiáticos han creado una meritocracia educativa en que los estudiantes estudian cada vez más y cada vez mejor, en América Latina la calidad educativa se está quedando cada vez más atrás. En nuestra región hablamos demasiado de los héroes del pasado y demasiado poco de los innovadores del futuro. Una vez escribí, al volver de un viaje a China y Singapur, que mientras los asiáticos viven guiados por el pragmatismo y están obsesionados por el futuro, los latinoamericanos vivimos guiados por la ideología y estamos obsesionados por el pasado. Y el mejor ejemplo, del que he hablado muchas veces, es comparar nuestros billetes, nuestra plata que usamos todos los días, con las de ellos. En América Latina, nuestros billetes muestran a nuestros próceres de la independencia. En Singapur, señor director, ¿podemos mostrar la imagen de un billete de Singapur? En Singapur, los billetes de Singapur muestran una universidad con un maestro, sus estudiantes, y abajo se puede leer una palabra: educación. O sea, mientras nosotros veneramos a nuestros próceres del pasado, ellos veneran a los innovadores del mañana. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.